Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al podcast. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Manríquez, Ricardo Manríquez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Quisiera empezar leyendo un poco de la reseña de la trayectoria del doctor, que me parece bastante interesante. Para empezar, él estudió la licenciatura como químico farmacobiólogo en CUSEI, la maestría en farmacia con orientación en síntesis de fármacos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara. Su doctorado fue en química con enfoque en el estudio de las interacciones moleculares por resonancia magnética nuclear de sólidos, obteniéndolo en la Freie Universität Berlin, en Alemania. En 1996 ingresó al Departamento de Madera y Celulosa y Papel como técnico de RMN de líquidos y luego como responsable del laboratorio de RMN de la Universidad de Guadalajara. Del 2011 al 2021 fue miembro de la Junta Académica del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios, el ITRANS, de la Universidad de Guadalajara, en el área de espectroscopía. Actualmente es el jefe de los laboratorios de química del Departamento de Madera, Celulosa y Papel y coordinador del doctorado de Ciencia de Biomateriales Sustentables. Es el profesor investigador titular B, ha sido director y codirector de 19 tesis de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es coordinador del doctorado de Ciencias de Biomateriales Sustentables, revisor de diferentes revistas científicas internacionales indexadas en el JCR y editor invitado de la revista Polymers. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con 48 artículos científicos indexados. Posee más de 1000 citas a sus trabajos, miembro de la American Chemical Society y de la Sociedad Mexicana de Materiales y Comité Científico Internacional. Sus áreas de investigación son síntesis orgánica, espectroscopía molecular, interacciones moleculares, funcionalización de polímeros, materiales y química de materiales biteriónicos. Bueno, un currículum bastante amplio. Y la pregunta con la que me gustaría empezar con usted es si de niño usted era bastante curioso o de niño usted ya tenía este instinto o esta motivación por investigar cosas. Mira, de niño en realidad todos somos científicos. Todos preguntamos. Es una forma de entender tu mundo o lo que nos rodea, es preguntando cuando ya tienes esta forma, por ejemplo, de interactuar con tus papás o con las personas que están viviendo contigo. Sí, siempre es curioso. Y yo creo que todos de niño nos da la necesidad de saber más de nuestro mundo. Algo que yo veo muchas veces en uno como padre es que coartas esa necesidad de aprendizaje. Entonces, cuando los papás un poco se molestan por lo que el niño siempre te pregunta, porque no tienes tiempo, entonces estás coartando esta generación de la investigación del mismo niño. A mí me dijeron también, como cualquier niño, no, ya no preguntes, porque luego socialmente eso no es como que muy bien visto, ¿no? Es incómodo. Pero mira, yo estaba en la primaria y puedo recordarte que yo veía en las paredes cómo las hormigas subían. Y siempre me preguntaban, ¿por qué suben y no se caen? ¿Por qué pasa esto? Entonces luego volteaba y veía en el cielo cómo se forman las nubes. O sea, muchas preguntas tenía y de verdad la forma como era la educación en los tiempos que yo estudié la primaria era pues básicamente de aprendizaje a través de la repetición. Y era aburrido para mí. Entonces, para serte honesto, yo no me gustaba estudiar. O sea, al menos no en ese sistema. Sí. Y entonces me fue muy mal. Yo reprobé 2 años en primaria, simplemente porque no me cuadraba la forma de aprendizaje a través de la repetición. Sí, claro. Entonces, no, era básicamente repetir y no aprender. Y yo creo que desde ahí como que me di cuenta de que no era mi forma de hacerlo. De hecho, yo tuve dudas de mi capacidad de aprendizaje debido a que no era de las personas que retenía, pero sí que aprendía. Después, con el tiempo, como que empecé a entender más y creía que no me gustaba leer, pero fue todo lo contrario. Cuando empecé a leer, empecé a aprender. Porque pues, yo llevaba mis cursos en la escuela, pero nadie en mi casa me decía que no podía leer. Entonces yo tenía libros que mi papá pues compraba enciclopedias y me ponía a investigar cosas que no sé, me llamaban la atención. Y desde ahí empecé como que el gusto por aprender por mi cuenta, ser muy autodidacta. Entonces cuando llegaba a la escuela pues yo sabía muchos temas más que a veces muchos de mis compañeros. Y no porque querer sobresalir ante de ellos, sino simplemente porque pues, era interés personal. Muy propio, ¿no? Y así como llegué también a la secundaria, y en la secundaria pues me fue la verdad se me hizo, no digo que sencilla, pero se me hizo muy simple, porque la forma de aprendizaje pues era pues muy programada yo llevaba como 12 materias o algo así, y casi en la mayoría de materias pues era mucho me gustaba la ciencia definitivamente, las artes también, y algunas otras que pues no era muy bueno yo en ellas, pero pues hacía mi esfuerzo para que sabía yo que si quería una mejor educación pues tenía de todos modos que aprobar todas, ¿no? Así es.
Y entonces te digo, desde la secundaria empecé como a tener este gusto por aprender solo y de hecho, pues en los exámenes realmente los profesores me exentaban porque me decían, bueno, pues tú ya sabes el tema y al final yo terminaba haciendo, pues no sé, 2, 3 exámenes, ¿no? Finales en la secundaria. En la prepa fue cuando de ahí me di cuenta, pues digamos, un universo, digamos, de materias y al menos cuando estudié yo la preparatoria, pues teníamos áreas específicas, especializantes. Teníamos un área de formación, digamos, en la preparatoria. Teníamos materias básicas, todos los semestres, de 1 a 6 semestres. Y teníamos como una de la parte donde era desarrollo político, social y cultural. Ok. Entonces ahí me gustó mucho, pero no tanto la parte política. No es porque no me guste la política, pero yo veía más afín la parte cultural. Uh-huh. Y entonces me fui a lo que era teatro. Teatro. Me gustó mucho porque el teatro, yo era una persona tímida, ¿no? Y entonces no sabía a veces cómo controlar desde hasta mi forma de hablar o hasta mi lenguaje corporal, ¿no? Entonces, esta parte me ayudó a poder desarrollarme y ahora lo utilizo mucho como herramienta de docencia, ¿no? Sí. Claro. Porque te das cuenta con los estudiantes cuando, por ejemplo, no te dice nada, pero su lenguaje corporal te dice que están, no sé si frustrados o están cansados o no están entendiendo. No están entendiendo, o puede ser también que, al contrario, o sea, que tú ves que están muy participativos, ¿no? O sea, que están viéndose muy motivados. Entonces, toda esta parte te enseña a saber qué ritmos tienes que llevar hasta con la voz, ¿no? Entonces, el teatro para mí me abrió un panorama que, digamos, en ese momento no lo entendí, pero me ayudó, digamos, para poder socializar más. Sí. Y, digamos, tener más... una forma de expresión también, ¿no? Que luego, pues, conjuntado con la parte científica, pues, me ha ayudado a también abrirme puertas, pues, para hacer colaboraciones y presentarme en foros nacionales o internacionales también. Fíjese qué curioso, porque yo también estuve en teatro y son cosas que luego uno no se da cuenta, o habilidades, le llaman soft skills, sí, que vas adquiriendo y que posteriormente te sirven para otra cosa. Y bueno, así recordando un poquito de lo que me acaba de comentar, dijo que su papá tenía como enciclopedias. ¿Tiene algún historial de su familia en el que alguien haya sido investigador o que alguien le haya inculcado este gusto, digamos? Es un poco extraño porque hasta donde yo sé, no. O sea, la mayoría, por parte de mi papá, pues conozco la familia, es muy pequeña y ninguno de ellos que yo sepa, pues le ha dado esta parte de ser científico, investigador, que yo sepa, ¿no? Por parte de mi mamá, pues tampoco, les gusta más la parte del comercio. Sí. ¿No? Lo que sí sé por parte de mi papá, tiene más como este gusto por el arte. Algunos son músicos, algunos les gusta pintar y todo. Entonces sí hay cierta forma de desarrollo. Entonces siempre tengo como que esta dualidad cultural, científica, ¿no? Y que, o sea, bueno, en el ambiente familiar, no sé, porque creo que no es tan común que alguien llegue y diga a la familia, no, pues yo soy científico, yo soy investigador. No surgen las preguntas así como de, no, y pues, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿tú como científico qué o qué? Sí, bueno, es muy recurrente, por ejemplo, sobre todo cuando alguien nuevo a la familia llega o algún tío, por ejemplo, tiene mucho que no te ve y sabe que trabajas, por ejemplo, saben que yo trabajo en la Universidad de Guadalajara, generalmente me asocian con ser docente, ¿no? Ser profesor. Pero cuando yo les digo, no, también soy investigador, entonces, ¿pero qué investigas? Y entonces muchas veces la explicación de la investigación pues se torna en tratar de hacerle ver a la persona que de la forma más sencilla, pues, para que también no voy a meter en desarrollar ahí teorías, sí, no, claro, cosas ahí, cálculos, ni nada por el estilo, ¿no? Que no es la finalidad, sino tratar de explicar rápidamente qué se puede hacer, digamos, con una visión científica, ¿no? Y qué es lo que estoy haciendo. Sí. Mucho de aquí me ayuda porque, por ejemplo, yo trabajo especialmente con materiales como celulosa. Entonces, mucho de lo que usamos en casa es celulosa, ¿no? Sí. Papel, prácticamente. Entonces, les digo, entonces cuando tiene papel y, por ejemplo, le cae una gota de algún solvente o agua, lo que sea, bien, se deforma, ¿no? Ven que se deforma y ya no tiene la misma forma inicial. O cuando le cae agua, pues se desbarata el papel. Y eso quiere decir que el agua le afecta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que el agua no le afecte? Entonces ahí entro en la parte científica. ¿Cómo modificar, digamos, las asociaciones iniciales que tiene el papel, hacerlas más resistentes a una presencia de agua? Y puedo hacerlo más selectivo para también atrapar cosas. Sí. Y ahí es donde empiezo a definirme, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Desde atrapar cosas que pueden ser observables, como colorantes, pero para mí son modelos para atrapar hasta medicamentos y cosas ahí contaminantes, ¿no? O que sea. Y bueno, ya que nos contó un poco de cómo se desarrolló como alumno primaria, secundaria, prepa,
¿Hubo algún momento o algún profesor o no sé, alguna casualidad que le haya mostrado, le haya dicho, quiero ser científico? ¿O fue este ímpetu de ser investigador, fue naciendo conforme iba en su trayectoria? Tienes modelos siempre. O sea, tú no puedes así correr y luego de la noche a la mañana voy a ser científico. O sea, yo creo que es un proceso día con día. O sea, sí te puedo decir, en la secundaria tuve muy buenos profesores que pues me ayudaron a entender muchas cosas y pues los tomas, aunque no lo quieras, indirectamente son tus modelos. Y entonces tú te basas en ellos porque la forma ya sé cómo lo explican, la materia que están impartiendo, la forma en cómo te resuelven las preguntas también, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, claro, tuve modelos en la secundaria, en la preparatoria también tuve algunos profesores modelos. Así como tienes profesores modelos a seguir, son profesores modelos que hay otros profesores que no quieres seguir, Sí, que ¿no? ni siquiera los quieres ver. Ellos dices, no, o sea, yo no quisiera ser, o si llegara digamos, a impartir alguna materia, no quisiera llegar a esta forma, ¿no? Sí. De ser docente. Entonces, sí, claro, ya en la facultad, pues tuve muchos profesores que veía yo, de hecho, ya para salir la carrera, hubo un profesor que en el último semestre todos me decían, no te metas con él porque es bien difícil. Ya, mira, mejor el último semestre toma materias mucho más simples para que no te compliques y tengas mejor promedio. Pero me llegó un poco lo que se llama la cruda de entender que yo iba a tener un título de químico y no sabía mucha química. Sí. Y entonces, la verdad me sentía frustrado, ¿no? Por ello. Y entonces yo entré por gusto personal con ese profesor. Y este profesor tenía doctorado. Sí. Y en síntesis orgánica. Y entonces me ayudó muchísimo porque me orientó de tal manera, sí fue de verdad muy difícil el curso. No te voy a decir que fue nada fácil. En aquel tiempo llevábamos un libro, en toda la carrera llevábamos un libro y nunca lo terminamos de química orgánica, que era el Morrison and Boyd. Sí. Y con él lo vimos en 2 semanas. O sea, súper así. Y te dejaba, ¿cómo te diré? Era muy, muy, muy intenso, pues, en su forma de la enseñanza, pero te dejaba todo el tiempo retos, y eso me gustaba mucho. Y al final del curso creo que vimos como 4 libros, o sea, en un semestre vimos 4 libros, No, otros sí es mucho, enfocados en mecanismos de reacción, enfocados en síntesis orgánica, o sea, no nomás en química orgánica, en muchos parámetros, ¿no? Al final hasta creo que tuvimos algo de lo que le llaman reacciones de desconexión, que lo que haces son estrategias para ver desde una molécula cómo la puedes sintetizar. Y entonces haces un mecanismo retrosintético. Sí. Y esta parte de la retosíntesis te ayuda mucho a entender cuáles serían, digamos, los pasos para poder llegar a esa síntesis. Y ahí me captó. Sí. Pues, por eso es cuando yo entré después a la maestría, entré porque ese profesor estaba ahí. Y entonces estaba dando clases en lo que era la maestría en farmacia. Y me metí con él para que me dirigiera en lo que es la síntesis orgánica. Aprendí mucho con él, pero paralelamente también conocí el doctor, el doctor que fue de hecho con el que me quedé yo aquí trabajando en el departamento de madre, celulosa y papel. Entonces, el doctor de la Mari llegó y yo lo conocí dentro de este mismo formación en la maestría, y primero me llamó mucho la atención su forma de ser, completamente despreocupada, un poco hippie, o sea, de verdad, una persona que tiene un conocimiento general muy, muy grande. O sea, podemos hablar de cualquier cosa. Sí. Desde política, cultura, ciencia, cuestiones, no sé, cotidianas. Cualquier cosa podemos platicar. Entonces eso te abre mucho las expectativas de ser una persona muy atractiva para poder conversar. Y cuando empezó a darme clase era muy exigente y de verdad, pero me gustó mucho también. Para mí fue un modelo, así como fue el doctor Armando Castañeda, que es el que fue en la licenciatura, y después en la parte de la maestría, pues terminé con el doctor López de la Mari, que él trabajaba aquí en este departamento. Y entonces, platicando con él, le dije, oye, pues yo quiero hacer síntesis. Y me dijo, vete al laboratorio, porque allá en química, en lo que era el CUSEI, pues estábamos muy, muy competidos los espacios. Entonces yo me vine acá y estaban nuevos los laboratorios. Entonces tenía la infraestructura. De hecho, llegó la infraestructura de toda esta analítica, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención. Y entonces estuve trabajando yo aquí varios meses muy a gusto. O sea, él me asesoraba bastante. Al final terminó siendo como mi director él, porque pues él estaba todo el tiempo aquí y me asesoraba más. Y aprendí muchísimo, no solamente de forma de trabajo, sino que también aprendí mucho de la disciplina de la ciencia. Era muy, muy, muy estricto en esta parte de la ciencia y siempre nos como que nos estimulaba que aprendiéramos más allá de son las cosas que están viendo. A ver, pero ¿por qué? Sí, el por qué. ¿Por qué está pasando esto? Ajá. A ver, lee, documéntate. Y esa parte me gustó mucho.
Entonces, gracias a eso es que estoy trabajando aquí, porque resulta que en ese tiempo que yo estuve aquí se abrió una plaza, y la plaza era para hacerse cargo de un equipo que es de resonancia magnética nuclear en la Universidad de Guadalajara. Y así es como me contrataron aquí. Primero, pues un miedo, ¿no? Sí, claro, y porque con equipos pues tan caros. No, sobre todo porque pues yo no tenía, pues tenía la formación como cualquier estudiante de cómo analizar espectros, pero no tienes la formación de cómo moverle a los al equipo, ¿no? Y cómo entender, porque se sabía que era una técnica que era muy exigente en cuestiones de conocimiento. Pero me gustó el reto, de verdad. Y entonces, por eso es que estoy en esta área de la resonancia magnética nuclear y sigo, y gracias a eso, pues fui también a hacer mi formación y doctorado. Sí. O sea, eso me abrió las puertas para ir al doctorado, ¿no? Sí, y más, bueno, me imagino en esa época que era un poco, o sea, todavía más poco común encontrarse esos equipos. Claro, de hecho, bueno, fue el primero en la Universidad de Guadalajara, estoy hablando de 1996, cuando a mí me contrataron aquí. Fue el primero que llegó un equipo de 200 MHz. Entonces, el reto fue completo, no solamente pues, hacerme cargo del equipo, sino pues también entender cómo funciona el equipo y sacar pues todo lo que serán los análisis y entender qué es lo que estaba analizando. Entonces el reto va más allá, porque resonancia magnética nuclear no es como una técnica, no es que demerite otras técnicas, pero esta es muy demandante en cuestiones de conocimiento. Hay que darles mantenimientos muy frecuentes, hay que saber que si algo haces mal, pues puedes tener consecuencias que no te cuestan nada baratas. Entonces eso también pues, genera un estrés extra, ¿no? Sí. Pero gracias a ello, te digo, como modelos, ellos dos, y claro, cuando estuve en el doctorado, mi profesor, un profesor alemán que yo le decía de cariño papá pitufo, ¿no? Porque así nos trataba un poco a nosotros, éramos el gremio de los pitufos casi, y él era muy exigente, súper exigente, pero una persona muy humana, ¿no? Entonces te exigía, pero sabía en qué momento llegar y platicar contigo, y no solamente, de él aprendí mucho el ambiente de trabajo, o sea, es rígido, es muy exigente, pero siempre te genera una buena atmósfera. Sí. Y entonces te da el gusto de aprender por tu cuenta, no porque te presionen, ni porque te digan, ni porque a ver qué tanto hiciste el día, ¿no? Eso me gustó mucho de Alemania, que son exigentes, pero no están detrás de ti. Pero cuando te preguntan qué estás haciendo, tienes que tener respuesta, ¿no? Exacto. Y eso es importante. Ok. Bueno, entonces esos tres veo así como mis modelos. Sí. Y ahondando un poquito en su experiencia internacional, bueno, esto del doctorado de Alemania, ¿cómo se lidia? O sea, me imagino que con la presión de venir de otro lado, o sea, de cumplir las expectativas del proyecto, de las metodologías de trabajo de otros lugares, o sea, de diferentes partes del mundo. No sé si puedas platicarnos un poquito claro, más de mira. eso. Algunas experiencias buenas claro, o malas que Claro, mira, para serte honesto, yo no pensaba en Alemania para hacer mi doctorado. Siempre pensé hacer un doctorado, eso sí. Yo tenía la visión ya para esa altura, digamos, cuando yo estaba trabajando y estaba trabajando como asistente del profesor aquí, de hacer un doctorado y dedicarme a la ciencia. Eso sí, eso ya estaba, digamos, en mi radar. La cosa es que yo estaba haciendo trámites para varias universidades, y pues claro, tú ves las que tienes aquí cerca, que es Estados Unidos o Canadá. Estuve haciendo yo solicitudes para Estados Unidos y en Canadá, Alberta, British Columbia también en Canadá, y una me contestaron en Iowa. Ahí sí estuve haciendo yo trámites. Y en ese momento, digamos, en ese lapso donde yo estaba haciendo trámites, resulta que que fue mi profesor, pues él era el encargado de dar también difusión de los programas, el programa de doctorado que tenía la Universidad Libre de Berlín. Sí. Era un programa internacional, o sea, un doctorado internacional. ¿Qué implica esto? Implica que tú lo único que requieres es tener buena formación en inglés, porque las clases se imparten en inglés, y bueno, todo lo que es la conversación y la discusión se hace en inglés, pero dentro de este mismo programa ibas llevando clases de alemán para empezar también a culturalizarte y entender pues la forma del pensamiento alemán. Y claro, pues vives en Alemania, tienes que aprender el idioma, ¿no? Sí, para ir a la tienda. Claro, no puedes vivir, digamos, en tu esfera ahí de toda la gente que habla inglés, porque algo así chistoso que pasó la primera vez que fui, pues yo salí, fui a comprar algo y no sabía ni siquiera qué quería comprar, porque había pues, nombres muy extraños, ¿no? Sí. O sea, un amigo me decía, mira, mi anécdota es, a él le pasó, mi anécdota es, yo quisiera comprar una pasta de dientes y iba a comprar mejor un adhesivo para dentaduras, ¿no? Porque no sabía lo que significaba. Sí. Y entonces hasta ese punto a veces tienes que preguntar, y pues mucha de la gente que atiende pues no tiene esa formación de otro idioma. Sí. Y era pues frustrante. ¿Cuál es lo que utilizas? Pues puras señas, ¿no? Es el idioma internacional. Pero regresando al punto aquí de la idea de ir a Alemania, pues así llegó el profesor y
y tuvo un acercamiento con el CUSEI, y entonces tuvieron una reunión y entonces vinieron a ofrecer el programa de doctorado, ¿no? En ese tiempo invitaron al doctor Fernando López de la Mari, que era mi jefe en su momento, y él llegó y me dijo, oye, fíjate que hay una muy buena opción en Alemania para que te vayas a hacer un doctorado. Y yo, ¿cómo que en Alemania, no? O sea, pues eso lejos. Me queda muy lejos y pues yo no sé alemán. Y ya me explicó un poquito cómo era la propuesta, que no era necesario por el momento ahorita hablar alemán, pero que sí pues, tenía un cierto nivel de inglés y que bueno, pues, seguían más o menos un programa muy adecuado de formación y que bueno, lo que tenía el prestigio de las universidades alemanas en ciencia pues era muy alto, ¿no? Y me dijo, mira, piénsalo, me dio pues esa semana para que le resolviera, es más, este es su correo electrónico. Si te decides, pues dile ve y escribes al profesor. De hecho, me quedé pensando en eso, bueno, no pierdo nada, o sea, me pidió, o más bien la propuesta fue inicial hacer una estancia, pagada por el profesor a través de un organismo alemán que es el DAT. Y pues lo contacté y le dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Y me fui 3 meses. Al principio, pues fue sí un choque cultural fuerte en el sentido de que, bueno, idiomático, primero. Por supuesto. Nada, ¿no? Eso y pues la forma el pensamiento alemán es muy diferente al latino. Claro que pues, vas con los prejuicios de que desgraciadamente tenemos unos prejuicios que han sido a veces mal encaminados acerca de cómo piensan los alemanes. Creen que todavía tiene esta visión, digamos, racista, que la verdad, te puedo decir honestamente, nunca todo el tiempo que viví sufrí racismo o me sentí discriminado, para nada. O sea, muy abierta la gente. Claro, no son personas abiertas al diálogo. Sí, muy sociables. Sociables, ¿no? Porque también tienen una forma digamos, si no te conocen, de hecho, cubre mucho su espacio personal. O sea, si te lo presentan por primera vez, casi ni se acercan a darte la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Conforme vas, digamos, rompiendo estas primeras barreras, pues ya empiezas a darle la mano o hasta abrazos y todo, pero no es como aquí, de que apenas nos conocemos y ya nos saludamos de forma fácil. Sí, fue difícil en esa parte, pero pues también tienes que ser abierto a entenderlo. O sea, tú vas a un país donde no vas a cambiar la forma de pensar de ellos. No, pues. Y si tú llegas con la mentalidad de que todos piensen igual que tú, pues te vas a sentir frustrado porque no va a pasar. Sí. Entonces tienes que abrirte y entonces aprender. Y eso me ayudó mucho después a relajarme y aprender mucho de ellos. Su forma de ser. De hecho, los alemanes, tú puedes ver 2 facetas de la gente en Alemania. Cuando hace frío y cuando hace calor. Cuando hace frío son serios, no te hablan, se ven molestos. Cuando hace calor todo es fiesta, o sea, todo está bien, vas a ver los Biergarten llenos, o sea, hay mucha convivencia. Sí. Completamente. El clima, de verdad, juega un factor muy preponderante en el ánimo de las personas. Claro, ¿no? claro. Y eso también lo aprendes tú, porque pues eso no sabes, ¿no? Entonces llegas a esos lugares y pues aquí no visualizas que en México hay mucho sol, ¿no? Y cuando llegas allá, pues no hay tanto sol. Y esas cosas como sí te afectan, anímicamente te afectan. Entonces tienes que empezar a entender eso y cuando empiezas ya a hablar su idioma, la gente también se abre contigo. Empiezan ellos también a darte más apertura y empiezas a hacerte amigos. Yo te puedo decir, yo tengo amigos alemanes, de verdad. O sea, es difícil hacerte amigos porque ellos de verdad te consideran. No es un conocido, si solamente te has tenido con él algunas interacciones, te dicen, bueno, es un conocido, nos vemos seguido, a lo mejor en el trabajo o en algún lugar, pero no sabes mucho de mí, te dicen, ¿no? Para ser mi amigo necesitas saber de mí, o sea, qué me gusta, qué no me gusta, qué problemas tengo, porque cuando es tu amigo y si tú tienes un problema te ayuda. Sí. Y de verdad te ayudan, ¿eh? No andan así como que, no sé. A veces nosotros somos muy dados a darle, digamos, este distintivo de amigo a todos y luego cuando tenemos un problema de huye, ¿no? Necesito esto, nadie te hace caso. Entonces sí fue culturalmente un choque, pero creo que lo empiezas a entender poco a poco. Y te digo, y la necesidad de hablar su idioma también te hace entender cómo viven ellos, porque se abren más a platicarte cosas. Y yo te puedo decir, o sea, yo viví muy bien 4 años allá. Y cada vez que voy, porque tengo todavía colaboraciones, es un gusto, o sea, es volver otra vez a retomar. Claro está que pues no practicas el alemán, porque pues aquí no estoy hablando alemán ¿no? todo el tiempo, pero estando allá 2 o 3 semanas, como que ya empiezo otra vez a retomarse y empiezas a escuchar, y empiezas otra vez a recordar, y ya como 2 o 3 semanas ya estando ahí,
empiezas otra vez a hablarlo, ¿no? Y entender otras cosas, pero fue una buena experiencia en todos los sentidos, no solamente académica, sino también personal, ¿no? Personalmente. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿qué ventajas considera usted que tiene ser científico? Y aunado a esa pregunta, ¿cualquiera puede ser científico? O sea, son como dos preguntas ahí. Mira, las ventajas que tiene ser científico es que tú haces lo que quieres. Sí. O sea, no llega ni alguien me está diciendo, oye, tienes que hacer esto y me está evaluando por ello. Sí, en cierta manera tenemos estos, digamos, organismos directamente en tu trabajo te están diciendo, bueno, ¿qué estás haciendo? Pero tienes una libertad de también elegir qué tema, qué área de trabajo quieres desarrollar. Y no tienes que andar al día siguiente que alguien te esté diciendo, ya terminaste eso, ya terminaste el otro. Claro que tenemos compromisos, ¿no? Y tenemos fechas a realizar. Pero lo que me gusta de ser científico es que esa libertad de pensamiento, que nadie me tiene que decir qué tengo que hacer. Y muchas veces pasa, no quiero demeritar, por ejemplo, en las empresas o en lugares donde pues está muy claro cuáles son las tareas de cada persona, están basadas en que tú hagas lo mismo todo el tiempo. Sí, así es. Y a mí eso me aburre. Yo te voy a ser honesto. Cuando yo estuve estudiando la licenciatura, pues fui a hacer prácticas profesionales. Como yo soy químico farmacobiólogo de formación, pues fui a hacer prácticas profesionales a algunos laboratorios y después de, no sé, de la segunda semana que hacía lo mismo, me aburría. O sea, es que me aburría porque era control de calidad y esas cosas que a algunas personas les gustará y lo encuentran fascinante, pero a mí ya hacer algo rutinario no me gustó. Y de hecho, cuando antes de salir la carrera me contactaron había una plaza en una empresa farmacéutica y dije rotundamente no, yo no quiero hacer esto en mi vida, ¿no? Entonces, yo ya quería seguir estudiando, entonces me enrolé en el programa de maestría. Pero sí, eso es lo que me gusta de ser científico, que de una u otra manera yo me autoexijo, ¿verdad? Y me pongo mis metas. Claro que aquí, pues no puede ser un científico que pues solamente haga lo que se te pegue a la gana. Entonces, tienes que colaborar con alguien más. Sí, ¿no? Obviamente, sí. Entonces tienes que tener pues, acuerdos, ¿no? Sí. Con tus colegas y dentro de esos acuerdos pues, cada uno aporta dentro del desarrollo de una idea o de una investigación o de hecho de meterte ya más a nivel básico, ¿no? Muy científico. Entonces cada uno de nosotros tenemos también la libertad de decirnos esto no es cierto. Eso yo lo valoro mucho, que la gente sea honesta, ¿no? Y eso a veces en los científicos hay de todo, sí, hay científicos que el ego es mucho más grande que ellos, ¿no? Y entonces no se puede colaborar con esa gente. La gente que no tiene la humildad de reconocer que hay errores, o sea, no eres en realidad infalible. O sea, el aprendizaje se hace por los errores. Sí. Pues uno aprende por los errores que tiene. Totalmente. Te lo pongo bien simple. Cuando algo se te hace fácil o lo aprendes, lo olvidas. De hecho. Pero cuando algo te motiva o te exige, o de hecho hasta te va mal, te hace que se registre eso. Sí. Por eso ustedes lo saben, yo les digo como estudiantes, están frustrados y bienvenidos al aprendizaje. O sea, la frustración la han manejado de forma mala. O sea, muchas veces esa tolerancia a la frustración hoy en día se maneja como algo negativo. Pero no, la frustración es parte del aprendizaje. Sí. Si no estás frustrado, no tienes una motivación a hacerlo. Sí. Tu motivación puede ser de forma positiva o puede, pues, deprimirte, ¿no? Y cortarte la forma de trabajo. Pero en cierta manera, te digo, mucho de esto, ser científico es día a día aprendes algo nuevo. Y eso es lo bonito. Que no es... Un día es diferente al otro, ¿no? Sí. Y no llegas como que iba a hacer lo mismo, como que estar haciendo todo el tiempo, pues, no sé, alguna función que para mí pues no es motivante, ¿no? Esa parte es científica. Entonces, esa libertad me encanta, de poder viajar también, ¿no? Sí, además de eso. O sea, ese poder viajar y que te paguen, pues órale, ¿no? Qué a gusto. No siempre es tan bueno, pero... Bueno, es cierto. Pero las experiencias sí son importantes. Si colaboras con gente de otras partes del mundo, te abre las puertas. Sí. O sea, tienes una visión mucho más global. De verdad, cuando conoces gente de otra, cómo viven y todo, y vas a sus países y ellos te invitan para que conozcas cómo son, eso en ninguna empresa lo vas a ver. Sí, ¿no? Además de eso, siento que conociendo otras personas del mundo, te das cuenta que en realidad, o sea, sí tenemos distintas, no sé, tradiciones o costumbres, pero al final todos somos humanos, pues, o sea, compartimos... Somos lo mismo. Felicidad, miedo, las emociones, o sea, la cercanía con las demás personas. Claro. Todos buscamos de alguien. Sí. Todos buscamos de alguien. O sea, tú no puedes vivir en la montaña como ermitaño allá y decir, bueno, soy feliz. A lo mejor, ¿no? Pero no lo creo que vayas a hacer mucho estando solo.
somos definitivamente seres que somos mejores a cuando nos agrupamos. Sí. Por eso es que subsistimos, ¿no? Sí, el ser humano es un ser profundamente social y bueno, no sé su perspectiva, pero creo que a lo largo de la historia se han engrandecido figuras científicas que, pues claro, o sea, obviamente hicieron un gran avance, pero tal vez no serían o no hubieran llegado hasta ese punto sin todo el trabajo que tienen detrás de las demás personas. O sea, hasta la misma ciencia, cuando sacas artículos, notas que hay personas, o sea, hay varias personas involucradas en el proyecto, no nomás una. Claro, y a veces solamente ves nombres. Exacto. Mira, muchas veces pasa esto, cuando lees artículos, pues ves nombres, ves dónde son, la descripción y todo. Ves su trabajo y si te gusta mucho el trabajo, tratas de entender más a ellos, o sea, vas y los buscas. Si quieres en realidad tener más información. O sea, un buen científico no es una persona que está en su escritorio nada más escribiendo artículos. Tienes que ir a través de quién genera esa investigación. Tus estudiantes, los que estás formando. Tienes que estar para ellos también. Sí. Y si ellos no están motivados, no funcionan las cosas. Tú podrás ser, no sé, muy bueno, ¿no? Científicamente hablando, eres una persona que tienes una capacidad, una inteligencia que rebasa, diríamos, los estándares. Pero nada sirve si no tienes interacción con ellos. Exactamente. No funcionan las cosas. Sí, así no. Entonces, cuando tienes interacción con los estudiantes, o sea, se nota porque ellos mismos se mimetizan con esta idea y la apropian. Cuando se apropian de la idea, ellos trabajan solos. Tú nomás pues, los guías, ¿no? Y al final, cuando ven un producto que es un artículo, una tesis o algún capítulo, algún libro, sobre todo en los artículos, cuando ves que está este artículo en cualquier lugar del mundo, lo puedes consultar a través de todas estas plataformas, pues eso te da una apertura, ¿no? De conocimiento que antes no se tenía. Antes tenías que pedir artículos, que te llegaran. No había estas plataformas. Qué bueno que en mi tiempo se hubiera visto estas plataformas. Hubiéramos hecho muchas más cosas. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Sí. Y bueno, ya del otro lado de la moneda, ¿qué desventajas encontraría en ser científico? Como ser científico, ¿qué desventajas encuentro? Hay también mucha frustración, ¿verdad? O sea, así como tienes dos caras de la motivación, también hay mucha frustración en el sentido de, no tanto en la cuestión de la ciencia, creo yo, sino cómo se administra la ciencia. Ok. Esa es la parte a veces que es más compleja, porque uno como científico tienes muchas ideas y puedes desarrollarte si tienes los medios. Desgraciadamente a veces no tienes todos los medios porque no dependen de ti. No dependen de ti directamente, sino dependen de segundas o terceras personas. Entonces tienes que forzosamente a veces, pues no sé, estar luchando y peleando para poder hacer que una idea se logre catalizar, ¿no? Sí. O además hacer rendir cosas, o sea, en el laboratorio. Entonces a veces no tienes, sí, te digo, me pasa a veces que simplemente un análisis no lo puedo llevar a cabo porque pues un equipo no está funcionando o no tengo la disponibilidad de usarlo, entonces tengo que buscar la manera. No me conflictúa mucho, pero sí llega un momento donde las cosas no funcionan tan rápido como uno quisiera y hay a veces donde empieza la pequeña frustración, te digo. Siento también que muchas veces la gente que está encargada, digamos, de los financiamientos no está mimetizado con las ideas científicas. Sí. Tienen dos visiones diferentes. Ellos ven números y nosotros vemos otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ellos les dicen son un número, pues solamente ven números y es difícil poder hacer que esas personas que solamente ven números vean plasmar ideas, ¿no? Sí, claro. Esa es la realidad. Sí, por supuesto. Y bueno, otra duda que me surge... después de haber estudiado tanto y de haber adquirido tantos conocimientos, ¿cómo o en qué cambia su perspectiva de la vida cotidiana? ¿Siente que no es lo mismo, o sea, digamos, tener un cierto conocimiento, no sé, cuando menos de química, de tantos procesos químicos que ocurren, o biológicos, como su formación de químico farmacobiólogo, en la vida cotidiana, o sea, cambia su perspectiva? Sí, porque mira, yo te lo digo, por ejemplo, con mi esposa y mis hijos, todo el tiempo se ríen de mí porque no puedes dejar de ser científico. O sea, no tienes un horario de ser científico. O sea, no llego a mi casa, haz de cuenta, salgo de aquí, me quito mi bata, digamos, o digamos mi investidura científica y llego a mi casa y pues soy otro. O sea, sigo siendo científico. O sea, siempre pienso, analizo todo. Entonces,
mis hijos y mi esposa un poco se ríen, ¿no? Porque siempre cuando está pasando algo le doy una explicación, ¿no? Basado en lo que sé de la ciencia. Entonces, pero así también he podido motivar a mis hijos y a veces a mi esposa también aprende cosas, ¿no? De hecho, hasta en la cocina le dije, mira, lo que tú estás haciendo, estás desnaturalizando proteínas, ¿no? Y se me queda viendo. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo, no sé, guisando huevo, ¿no? Estás naturalizando proteínas. Sí. Por eso tiene esta forma elastomérica, ¿no? Por eso son elásticos los huevos cuando se cuecen, ¿no? Y detallitos así, o sea, cuando sellas un bistec, Sí. ¿por qué sellas un bistec? Le digo yo, ¿no? Y entonces dice, no, pues para que se mantenga húmedo. Pues claro, lo que estás haciendo es, por ejemplo, cuando lo pirolizas o lo quemas, lo que estás haciendo es degradándolo. Y generas, si tienes OH, aminas y todo eso que son proteínas, pues lo que estás haciendo es generando dobles enlaces, lo haces hidrófobo. Y entonces ya no escapa el agua, generas dos barreras, ¿no? Sí. Y entonces el agua que sí es polar, pues entonces se queda ahí en medio, entonces te queda dentro jugoso. Y pues les da risa cuando les digo esas cosas, ¿no? Pero no puedes, o sea, te digo, yo al menos creo que el científico nato no debes de tener horarios, ¿no? Sí. O sea, siempre estás pensando, a veces sueño cosas también y me levanto y le digo a mi esposa, fíjate que soñé, estaba haciendo estas cosas, ¿no? Y no me mueve la cabeza y dice, tú no puedes ni descansar en tus sueños, ¿no? ¿No? Pues eso sí. No, pues eso sí es cierto, sí pasa. No y bueno, también otra cosa que me gustaría preguntarle es ¿qué experiencias, o sea, como graciosas o alguna cosa curiosa que le haya pasado durante toda su carrera, no sé, en el laboratorio, que pasó este accidente y nos sacaron a todos, o no sé, alguien hizo esto de mis compañeros y pasó esto otro? Pues así graciosas no, pero sí teníamos, mira, te voy a platicar en Alemania algo que nos ayudó a integrarnos como grupo. El grupo en Alemania era muy multicultural. O sea, eso es lo que le gusta mucho al profesor. Teníamos gente de diferentes partes del mundo con diferentes formas de pensar y todo, pero todos nos aglutinamos en lo mismo. Y entonces yo recuerdo una vez una anécdota muy interesante que le dice uno, oye, va a ser cumpleaños de uno que era un estudiante de Rusia, ¿no? Y dice, vamos haciéndole un calendario erótico. Y yo, ¿un calendario erótico? Y digo, sí, vamos pidiéndole a los compañeros y a las compañeras si quieren participar en el calendario, ¿no? Y yo decía, ¿pero para qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué o qué? Sí, pero ¿para qué? No te preocupes, es nada más para reírnos. Sí. Y entonces me dijo, ¿sí participa? Le dije, bueno, pues yo no soy así como para andarme poniendo ahí de calendarios eróticos, ¿no? Todo por broma, ¿no? Definitivamente. ¿Tú crees que nos quería ver él ahí? No, pues claro que no. Y claro, pues todo era básicamente en ropa interior, ¿no? Y entonces dije, pues va, no importa. Y entonces nos tomamos fotos en el laboratorio en ropa interior, ¿no? Entonces, pues cada uno eligió un mes, como mi cumpleaños es en septiembre, pues yo era el del calendario de septiembre, ¿no? Sí. Y entonces así también, pues algunas compañeras también, todos nada más, no se atrevieron algunas otras, pero la mayoría, me daba risa porque la mayoría pues, aceptó el reto, ¿no? Sí. Y entonces se hizo un calendario y el día de su cumpleaños se lo entregamos, ¿no? Hubieras visto la cara de él, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Es esto? ¿Y por qué yo esto? ¿No? Pero se rió, mira. Dijo, es el mejor regalo que me han dado en toda mi vida, dice, de verdad. Pero este amigo me da mucha risa porque me acuerdo que dijo, pues ahora me voy a mi venganza, ¿no? Sí. Y cuando que le organizó el calendario erótico dijo, ahora lo que voy a hacer, yo voy a grabarle un disco con todos, ¿no? Y entonces nos grabó la voz, o sea, cantando canciones, ¿no? Ok. Y entonces hizo un disco grabado. No, deberías de ver los aullidos de todos, ¿no? Y nos daba canciones difíciles a cada uno de nosotros, sí, pero la tenemos que cantar. Y entonces, no me acuerdo, me tocó que una canción que se llama Sex Bomb, imagínate yo, ¿no? De Tom Jones o algo así, pues, está bien alta esa canción, pero pues la idea era divertirnos. Me acuerdo que un amigo polaco, a un compañero polaco le tocó la de Only You, de los Platters, y no, de verdad parecía aullaba, y entonces lo escuchamos, y no, mira, no paramos de reírnos, lloramos de la risa, pero son de esas cosas que pues, te quedan, ¿no? Y todos tenemos copias de esos CDs, ¿no? Sí. Y me da mucha risa porque le hizo una carátula. Sí. Y en la carátula estaba el profesor, pero como con forma de muñeco. No. Y se le entregamos al profesor. Sí. De hecho, hasta uno que ya es profesor, head professor, ahorita también participó cantando una canción, no me acuerdo, de Smoke in the Water, creo que la cantó. Horrible, ¿no?
Ahora es un profesor muy reconocido, todas esas cosas que da mucha risa. Ahora los ves a todos mis compañeros que tienen puestos así, y es como para mostrar esas fotos del calendario erótico. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Así en un congreso, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de esto? No, pues sí, ya me imagino. Sí, la verdad es muy buena, nos divertíamos mucho. Sí. O sea, así trabajaban mucho, pero tenían, de verdad, muy creativos. Esa parte me gustó mucho. Entonces, pues, éramos cómplices de todo esto, ¿no? Claro, por supuesto. Yo recuerdo, bueno, usted nos comentó en una clase que alguna vez le tocó conocer a unas personas que habían ganado el Nobel. ¿Cómo es conocer a una persona que, o no sé si le tocó interaccionar o cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, conocí a algunos, pero interaccionar con Richard Ernst, que es el premio Nobel de Química por lo que da aportaciones en la que se conoce como resonancia magnética nuclear de alta resolución. Con él, una persona muy sencilla. O sea, yo sí me tocó conocer, no voy a hablar nombres, a otros para no quemar a las personas. A otros premios Nobel en algún congreso. De hecho, me tocó conocer uno en un congreso que se hizo en Roskilde, en Dinamarca. Y sí, una persona, pues no sé, muy poco accesible, súper, no sé si sea su forma de ser yo lo vi muy inaccesible para los estudiantes, que eso es lo que vas, te motiva a esas pláticas, ¿no? Y tú quieres conocer más de ellos. Me tocó conocer a Watson, de Watson y Crick, en el 2004, por ahí me tocó conocerlo, lo llevó a la Universidad Libre de Berlín, de una plática, ya estaba muy grande cuando me tocó conocer a Watson. Pero este señor Richard Ernst, en el 2007, cuando yo estaba terminando mi doctorado, mi profesor lo organizó. Fue un evento muy grande. De hecho, una anécdota que me gustó fue que él estuvo de una plática como de pasadito una hora. Pero la primera parte de la plática, un poco anécdotas de cómo llegó al premio Nobel, ¿no? Cómo se enteró y todo eso. Y la segunda parte fue para criticar un poco el sistema. Okay. Porque empezó a decir que como científicos no debíamos ser egoístas. Sí. Que había países que necesitábamos este desarrollo y si todos tuviéramos el desarrollo no tuviéramos problemas, ¿no? O sea, muy social. Sí. La verdad que es donde me cayó mejor, ¿no? Ya me caía bien el señor, pero ahí esa parte de ser abiertos al conocimiento. Estaba en contra de patentar cosas, muy en contra de las patentes. O sea, toda la visión que se tiene, digamos, materialista, para nada. De hecho, ellos tenían un programa muy interesante. Platicó que en la Universidad de la ETH, que es muy conocida en Suiza, hacían en verano lo que eran abrían, digamos, las puertas de la universidad a la población. Y entonces iba gente, por ejemplo, dice que una vez le llegaron ahí gente con bomberos y todo, y les preguntaban, hace preguntas bien difíciles, ¿no? ¿Por qué esto se quema así? ¿Por qué no asá? ¿No? Sí, uno sí, ay, caray. Y entonces sí, o amas de casa, oye, cuando pongo esto y no lo puedo remover, ¿por qué no lo puedo remover? ¿No? Y entonces, o sea, muy interesante, de verdad. Iba gente, cualquier persona podía llegar y meterse ahí a hacer preguntas en paneles. Oye, fíjate que yo tengo esto. O entraban vamos a dar un tema de difusión, de divulgación de la ciencia, ¿no? De algún tema. Y se metía, dice, gente, amas de casa y todo. Y hacen preguntas muy difíciles. Sí. Entonces ahí se dio cuenta de que pues, debe ser la universidad y la investigación como tal deberían ser pues, para todos, ¿no? El conocimiento, ¿no? Claro. Y eso también lo practicaba mucho mi profesor y creo yo pues también el doctor de la Mar y yo soy de las personas que cualquiera que quiera entrar a mi clase, ¿no? Es bienvenido. Nada más que cumpla, digamos, los requisitos de que sí la siga, no que luego se vayan. Sí, que la dejen a medias. La dejen a medias. Quieren aprender, pues comprométanse nada más, ¿no? Sí. Pero sí, esa parte con Richard Ernst fue, al final hablamos con él y una persona muy sencilla, muy no sé, muy motivador, ¿no? Es una persona cuando tú lo ves que llegó a ese escalafón tan alto, pero al mismo tiempo lo ves que lo utiliza. De hecho, algo interesante es que estaban los senadores de ciencia ahí todos y empezó a decirles a ellos, pero ustedes tienen el compromiso. Entonces, no sé, los políticos que estaban ahí hacían un poco para atrás, ¿no? Sí. Entonces había gente de la Comunidad Europea y entonces atún a ellos, ¿no? Pues te hundió. Y pues, ¿qué le dices a esa persona? No, pues no, ya nada, nomás te quedas callado. Ni te puedes parar ni ir, o sea, si te ves mal, ¿no? Entonces, sí. Muy interesante, o sea, eso son cosas que, te digo, con ellos sí, me tocó conocer a varios, pero especialmente a Richard Ernst, una persona muy humana. Ok, y bueno, desviando un poquito del tema de conversación,
como investigador, luego a veces de las personas o científicos, uno cree que nomás, o sea, a pesar de que sí está todo el día pensando en la ciencia, digamos, tiene otras áreas u otras facultades, no sé, como arte, cultura, usted mencionó. ¿Qué opina de eso, de la dualidad que no, debe de pues ser es entre una y necesario. otra? Es necesario. Yo creo que también sería aburrido todo el tiempo ser científico. Sí. O sea, sí desencadena y vamos, hay cosas que rápidamente te mandan a esa área científica, la ser analista, pero no puedes dejar de apreciar cosas. O sea, la parte, por ejemplo, visual para mí es importantísima. O sea, todo lo que tiene que ver con arte visual, o sea, lo que, no sé, pintura, escultura, danza, el mismo teatro, ¿no? Toda esa parte, la música. O sea, yo cuando estaba chavo, pues claro, empiezas como por gusto a aprender música porque los amigos tocan y pues les llevan, en mi tiempo llevaban serenata a las novias. Y pues digo, bueno, tengo que aprender. Sí, no va a quedarme atrás. Tengo que aprender, ¿no? Entonces empecé a tocar guitarra y entonces pues cantar y todo eso. Y de hecho eso me ayudó mucho en la facultad porque pues interrelaciones con mucha gente. Conocí mucha gente. Parece mentira, pero conocí más gente cantando que a veces ahí en cuestiones de clases, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, en las fiestas todos están ahí, ¿no? Sí. O en las reuniones, oye, y empiezan, te presentan gente. De hecho, hasta muchos directivos de ahí en la ex facultad de Ciencias Químicas que no me conocían quién era, pero sabían que cantaba, ¿no? Ya cuando menos lo ubicaban, ya de perdido. Sí, rectores también de ahí del CUSEI, a veces no, sabían que estaba yo ahí, pero no sabían qué hacía. Pero sí sabían que cantaba y tocaba guitarra, entonces, pues te ayuda, te abre puertas. Te abre puertas. Alguna vez también nos invitaron así a eventos académicos a cantar. Y teníamos, cuando estaba estudiando la maestría, pues había otros dos colegas. Uno tocaba también guitarra, yo tocaba guitarra y otro también tocaba guitarra y otro tocaba acordeón y ahí pues hacíamos. Pues ensayábamos por gusto, ¿no? Y a veces tocábamos. Sí. Y luego teníamos otro amigo que él sí es músico y entonces pues él nos daba pues bastante, nos encuadraba, diríamos, ¿no? Sí. Así, esto así. Aprendíamos mucho, la verdad era muy divertido. La verdad, esta parte me ayudó mucho a interactuar. De hecho, en Alemania también. Parece mentira, ¿no? Pero en Alemania, por ejemplo, por los gustos musicales. Allá, en Berlín especialmente, hay una oferta de cultural bastante impresionante. Impresionante. O sea, por parte de los cursos de alemán, yo tenía algo que se llama germanística. Y esta germanística no es otra cosa más que hacerte ver cómo piensan y actúan los alemanes, ¿no? Para que puedas entenderlos. Sí. Y entonces dentro de esto nos llevaban a conciertos a la Filarmonía. Entonces yo me colé a varios conciertos a la Filarmonía básicamente por mis cursos de alemán. Sí. Entonces, por lo menos yo unos 10 conciertos y me fui a, no sé, obras hasta de Goethe, de hecho. Fausto me tocó estar ahí presente. No, estar impresionante, ¿no? Me imagino. Sí, entonces toda esta parte y también pues conciertos, pues claro, estos son música clásica, pero hay una oferta en todos los sentidos, desde música latinoamericana también hay, pero rock, jazz sobre todo, y me gusta ir a un club de jazz donde hacían jam, entonces se subían a tocar ahí a hacer jam, ¿no? A expresarse, de verdad era fascinante porque había músicos muy buenos, de hecho yo creo que muchos músicos iban ahí como de hobby, ¿no? Sí. Pero se hacían de verdad unos muy buenos conciertos de jazz, que era yo muy asiduo a ir a ese lugar también. Y claro, pues no dejo de ser mexicano, todo lo que era la parte que representaba también ballet folclóricos, y de hecho por ahí contacté a unos músicos mariachis de ahí que estaban en Berlín tocando, y resulta que pues, el que traía el mariachi era mexicano, pero luego pues tenía puros, los demás del grupo eran peruanos, entonces les decían los peruachis, ¿no? Los peruachis. Los peruachis, ¿no? Entonces pues tocaban ahí, la verdad es muy padre. Había un ¿cómo se llama? Había un lugar que se llamaba México Lindo, así se llamaba el restaurante. Y pues ahí supe que ahí tocaban. Entonces fui y era un restaurante mexicano. Conocí al dueño, que era una persona de Aguascalientes. Hicimos bastante buena amistad. Entonces creo que los martes y viernes creo que tocaban el mariachi Entonces era un mariachi de 3 personas, ¿no? O sea, era el director y 2 más. Y a veces traía una chica rusa que era una violinista muy buena. Había 2 rusos, a veces venía, pero ella era una chica rusa que tocaba violín y luego otro violinista ruso también. Y bueno, vihuelas y todo eso, pues habían los trompetas, o algunos peruanos, por eso eran los peruachis, ¿no? Son los peruachis. Pero se ponía bien y pues mira, yo estando ya en Alemania ahí, nadie me conocía, pues me paraba a cantar, ¿no? Pues sí, aprovechaba, pues sí. No, estaba divertido. Luego me tocó, por ejemplo, con mi esposa estudió
danza, en artes plásticas. Entonces ya cuando estaba allá, pues íbamos y ella se paraba a bailar. Órale. Entonces, de hecho, terminó ella en un grupo de danza allá. Entonces estuvo bastante bien, o sea, muy buena experiencia para los dos. Claro, claro que sí. Bueno, y ya para terminar, no sé, algún mensaje que quiera dar a las personas que nos van a escuchar, no sé, pues, quizás. Diviértanse con lo que hagan. Ok. Yo creo que lo más divertido, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Muchos dicen, como la canción de Mateos, ¿no? Pues haz lo que te divierta. Imagínate, muchas veces uno, o al menos a mí me acuerdo cuando era chavo, pues casi estás pensando, haz algo que te deje dinero, ¿no? Sí. Luego te das cuenta que no está mal ganar dinero, pero estaría mejor si te divirtiera hacerlo, ¿no? Sí. Y yo creo que esa parte es la más importante, porque a veces a lo mejor no ganas mucho, pero te diviertes y lo disfrutas. Cuando lo disfrutas no importa las horas créemelo. Si te quieres dedicar a la ciencia, pues a la ciencia. Si te quieres dedicar, no sé, a hacer cosas como decir cosas que son repetitivas y eso te hace ser feliz, está bien. O sea, cualquier cosa que te hagas debe de llenar, porque si no te llena, pues te tedias, te sientes vacío, sabes que no tienes un sentido, no hay objetivos en tu vida. Claro. Entonces, por ejemplo, estás estudiando una carrera, bueno, debes de visualizar qué vas a hacer después de la carrera. Es unas preguntas que le hago recurrentemente. Bueno, ¿qué van a hacer después de esto? Algunos quieren estudiar un posgrado, algunos quieren dedicarse a la ciencia, algunos quieren dedicarse a la parte productiva, algunos quieren ser emprendedores. Pues hagan lo que les guste. Así como tú, así te gusta esta parte de difusión. Sí. Excelente. O sea, cualquiera de nosotros tenemos habilidades que a veces no sabemos que las tenemos hasta que las ponemos en práctica, ¿no? Así es. O la necesidad te hace ponerlas en práctica. Luego son de esas cosas. Yo entré al teatro no porque yo quisiera, sino porque resulta que a mis hermanos les gustaba el teatro. Y yo, pues bueno, para no sentirme menos, me metí al teatro. Y me di cuenta que era algo que me abrió mi perspectiva a las cosas. Yo te digo, yo era muy tímido. De hecho, te voy a decir, era tartamudo por mi inseguridad a expresarme. Y entonces esta parte me ayudó mucho hasta a expresar y pues modular la voz y proyectarla y todas esas cosas. Me decía una amiga, si te cortan los brazos te quedas mudo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy manejando los brazos, los mueves, cuando platicas. Muy expresivo. Muy italiano esto, pues sí, tenemos esta parte latina, ¿no? Sí. De hecho, los alemanes se ríen mucho de nosotros, porque cuando estamos dando indicaciones, estamos diciéndolas del teléfono, mira, te vas por tal lado, y luego te mueves para allá, y luego decían, no te está viendo, me decían, ¿no? Y tienen razón. Sí, pues sí, es cierto. Sí, es pero cierto. tú estás diciendo, pero lo que no entienden los alemanes es que nosotros tenemos que hacer mapas mentales, ¿no? Y esos mapas mentales me ayudan a explicar mejor. A lo mejor con esta gesticulación, ¿no? Sí, sí. Pero sí, o sea, que lo que vayan a hacer les divierta. Si hay algo que están haciendo y les aburre, mejor busquen otra cosa. Porque si imagínense, van a dedicar toda la vida a esto. Sí, no, qué cansado. Ya se van a querer jubilar. Qué cansado. Ya se quiere jubilar a los 2 años de estar trabajando. Sí. ¿No? Y luego ya uno cuando se jubile va a decir, ¿y entonces qué hice? O sea, ¿qué hice? Sí. Después de todo lo que trabajé. Sí. Eso es mi recomendación. Lo que vayan a elegir deben estar muy conscientes de que debe de llenarles completamente y de que sea un aprendizaje continuo, mi punto de vista. Sí. Porque cuando es un aprendizaje continuo, mira, algo que le tenemos miedo es a los retos, pero son lo que te hace aprender. Cuando tú lo ves, siempre tienes como que ese miedo a que, algo te vaya a salir mal, ¿no? Y mi esposa se enoja conmigo porque le digo, se me hace raro que todo me ha salido tan bien. Y resulta que luego pues, el avión se atrasa, ¿no? Le invoca. Le invoca. Entonces esto tiene la culpa porque antes diciendo como que necesito que haya algo, no sé, ocurre algo que me ponga, digamos, en una situación donde tenga que resolverla, ¿no? Sí, es lo que le da sentido a las cosas. Y después son anécdotas, ¿no? Sí. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Pues nada, no, gracias. Las puertas están abiertas por si hay una segunda parte. No, pues con gusto. Muchas gracias. gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.